Sin duda que en Tacuarembó hay muchas personas que están ocupadas en su vida espiritual. Espero que nosotros seamos parte de ese grupo, donde estemos ocupados, preocupados por desarrollar una buena salud en el espíritu. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es si eso es suficiente. Si el simple hecho de despertar a la realidad de que somos personas que tienen un espíritu y que hay un Dios en los cielos, y si el hecho de solamente despertar a eso, a esa realidad, ya es suficiente. En esta mañana quiero compartirte un pasaje de la Biblia, una historia que es real, de un hombre que también tenía esa misma preocupación por su vida espiritual. Pero aunque era un hombre que hacía grandes sacrificios, era un hombre que aún le faltaba algo. Y de eso quiero hablarte en esta mañana. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos estar juntos, adorándote, exaltándote. Gracias por habernos traído esta mañana a esta casa. Gracias por haber recibido nuestra adoración, Señor. Sabemos que por los méritos de Cristo, hoy hemos podido elevar a ti, Señor, estas alabanzas y han llegado delante de ti como olor fragante. Gracias. Gracias por Jesús. Gracias por el camino que Él nos abrió para llegar a ti. Y gracias, Señor, por la promesa del Espíritu Santo, al cual te ruego que en esta hora nos llene. Que en esta hora, Señor, sea quien tome nuestros pensamientos, nuestro corazón, todo nuestro ser y manifieste la vida de Cristo, manifieste tu amor, manifieste tu paz en nuestro interior. Gracias, Dios. Reprende todo lo que las tinieblas quieran hacer para distraernos y ayúdanos a estar concentrados en tu palabra hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un libro maravilloso que tenemos en la Biblia, que es el libro de los Hechos. Y es maravilloso porque es el libro que nos cuenta cómo inicia la iglesia. Y en los primeros capítulos vemos a Jesús ascendiendo al cielo y dejándole a los discípulos, a los apóstoles, una comisión. Esperen hasta que el Espíritu Santo venga y les dé poder para que ustedes comiencen a hacer lo que les he pedido que hagan. Y ellos lo hicieron y el Espíritu Santo descendió. Y bueno, hemos hablado de eso. Y así la iglesia, en un solo día, de ser 120 personas, pasan a ser 3.000 y empiezan a crecer de una manera maravillosa. Ahora, cuando la iglesia empieza a crecer, empiezan los desafíos también, y los apóstoles se dan cuenta que ellos no son suficientes para atender a toda esa multitud que se iba añadiendo a la iglesia cada día, y necesitaban manos extras, necesitaban gente que los ayudara, y es así que aparecen los diáconos. Estas personas que son apartadas por la propia iglesia para que pudieran servir en algunas áreas, para que los apóstoles pudieran dedicarse a la oración y dedicarse a la enseñanza de la palabra de Dios. Y así la iglesia iba creciendo. Y uno de los diáconos, llamado Esteban, dice la Biblia misma en el libro de los Hechos, que era una persona muy especial, era una persona donde se notaba la presencia de Dios en él, y era una persona a quien Dios usaba para hacer cosas, grandes milagros que glorificaban a Cristo, obviamente. Ahora, todo aquello generó una resistencia por parte de algunos judíos y empezaron a acusar a Esteban de cosas que, bueno, cosas que lo llevaron a la muerte. Esteban muere siendo apedreado por los judíos y eso despierta una animosidad dentro de algunos que empiezan a perseguir a la iglesia. Entonces, por causa de esta persecución, la iglesia se extiende, tiene que salir de Jerusalén, muchos huyen de Jerusalén y se van a otras ciudades. Y uno de los que tiene que salir e ir a otra ciudad es Felipe, que también era parte de aquel primer grupo de diáconos. Y Felipe llega a una ciudad llamada Samaria y ahí comienza a predicar a Cristo.
Y como había sucedido en Jerusalén, muchísima gente comienza a convertirse a la fe en Cristo Jesús. Y también a Felipe Dios lo usa y empiezan a suceder milagros y maravillas y cosas increíbles que glorifican también a Cristo. Entonces había una efervescencia, había algo que estaba encendiéndose en la ciudad de Samaria, como había sucedido en Jerusalén. Y cuando estaba sucediendo todo eso, Dios le habla a Felipe y le dice lo siguiente. Hechos capítulo 8, versículo 26 en delante. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a hacer ¿qué? A adorar. Y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de quién, de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Si hay algo que podemos decir de este etíope, es que no era una persona indiferente a Dios. Él venía de recorrer más de 2000 kilómetros para ir desde Etiopía, en África, y llegar a Jerusalén a adorar al Señor. Un viaje que en aquellos tiempos en un carro tomaba un mes más o menos o más. Y este hombre tranquilamente lo hizo a pesar de los peligros, a pesar de las situaciones adversas, el clima, los ladrones, la propia salud, un montón de cosas, y lo hizo. Él ya sabía que tampoco iba a poder entrar mucho en el templo porque por ser eunuco tenía que quedarse en la parte más lejana donde Jesús mismo ya había denunciado que habían convertido ese lugar como un mercado. Así que todo iba en su contra, pero aún así él hacía este esfuerzo, hacía este viaje, iba a Jerusalén para adorar a Dios. No era una persona indiferente, era una persona que entendía que lo espiritual era importante y estaba ocupado, estaba preocupado por su salud espiritual. Cualquiera de nosotros podría decir, qué ejemplo tremendo el de ese hombre. Pero la verdad es que su acción, su deseo de ocuparse por lo espiritual era bueno, pero no era suficiente. Este hombre necesitaba más que encontrarse con una religión, este hombre lo que necesitaba era encontrarse con Jesús. Y esto nos lleva al primer punto del cual quiero hablarte en esta mañana. La espiritualidad no es suficiente. El pasaje que iba leyendo este hombre en su carro es Isaías capítulo 53. Uno de los cánticos que encontramos en Isaías, un profeta que habló 700 años antes que Cristo estuviera en la tierra, y él dijo en este capítulo 53 de su libro, versículo 2 en delante, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca.
No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado ¿por quién? Nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal, fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor, ¿qué sucederá? Prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. El problema de este etíope no era la falta de interés. El problema de este etíope es que él seguía cargando con sus pecados. Pecados que eran propios de él por ser parte de la raza humana y son propios de todos nosotros aún al día de hoy. Todos los hombres somos pecadores. Y esa condición nos separa de Dios, nos aleja de Dios, nos excluye de la comunión con Dios. Podemos tener un despertar espiritual, podemos empezar una búsqueda espiritual, podemos empezar a tomar caminos y a hacer cosas que creemos que nos llevan hacia Dios, pero a ver, si el pecado está sobre nuestras vidas, el pecado sigue separándonos y alejándonos de Dios. Y Dios en su amor y en su misericordia envía a su Hijo Jesucristo. Estas palabras no hablan de Isaías. El eunuco, el etíope, le pregunta a Felipe, ¿está hablando de sí mismo? No, no está hablando de sí mismo. Está hablando de otro. ¿De qué otro? Está hablando de Jesús. Jesús vino aquí a la tierra, se despojó de su gloria, se humilló, tomó forma de hombre, vivió en obediencia al Padre Celestial y en obediencia a la voluntad del Padre dio su vida en la cruz. Derramó su sangre allí en la cruz y la ofrece como una ofrenda, como una forma de pagar la condena, el pecado de él, no el nuestro. Una ofrenda que se hace efectiva en todos nosotros. ¿De qué manera? A través de la fe y de la confianza en él. Entonces, el problema de este hombre no era una falta de interés, era la falta de comprensión acerca de Cristo, acerca de la cruz. Una falta de entender que necesitaba mirar a Cristo y depositar toda su confianza en él y entender que no había mérito propio en sí mismo, que los 2000 kilómetros no eran un mérito propio, sino que era la cruz, era Jesús, era lo que él había hecho allí, a lo que se tenía que abrazar y en lo que tenía que confiar para encontrar el perdón del Padre y la reconciliación con él. Amén. Ser espiritual no es suficiente. Tal vez
muchos de nosotros ya llevamos un tiempo en este camino y gloria a Dios, pero tal vez sea la primera vez que entraste a una iglesia. Y te felicito por eso, porque es un inicio. Y sin duda que si viniste acá es porque te empezaste a dar cuenta de que sos una persona que tiene un espíritu, que hay un Dios en los cielos y que necesitas hacer algo al respecto. Te felicito por eso. Ahora eso es el inicio. Ser espiritual no es suficiente para la reconciliación con Dios. Lo que necesitamos, las personas de Tacuarembó, las personas de Uruguay y las personas sobre la tierra, lo que necesitamos es tener una relación con Jesús por medio de la fe. Y esa fue la buena noticia que Felipe le dio a este etíope. Así que, amados, el primer punto es ese. Ser espiritual. Perdón. Un vasito con agua. Ser espiritual no es suficiente. Necesitamos ir a Jesús. Necesitamos creer en Él. Necesitamos poner nuestra confianza y nuestra fe en Él para poder reconciliarnos con Dios y recibir de esa manera la adopción como hijos y la vida eterna. Ahora, ¿qué significa poner la fe en Jesús? ¿Qué significa creer en Jesús? Está bien, pastor, me convenciste. Yo me creía que era muy bueno, pero ahora me doy cuenta que tengo que ir a Cristo, tengo que confiar en Él y tengo que pedirle que me salve, que sea el Señor de mi vida, tengo que poner mi fe en Él y estoy dispuesto a hacerlo. Pero ¿qué significa poner mi fe en Jesús? Y lo que quiero mostrarte ahora en este segundo punto, ¿cuál es la dimensión completa de la fe? El eunuco le dijo a Felipe, luego de haber escuchado el Evangelio de Jesucristo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, para este hombre no se trató solamente de información que vino a su mente, no se trató de comprender algo que está revelado en las Escrituras e interpretar correctamente algo que está escrito allí. No se trató de algo aquí en la cabeza nada más, sino que para él lo que entendió, lo que escuchó, lo que se le explicó, no solamente tuvo un impacto en su cabeza, sino que bajó a su corazón y provocó un cambio en su voluntad. Este hombre le pide, gracias, este hombre le pide a Felipe que lo bautizara. Y el bautismo, como hablábamos en estos días, el bautismo que practicamos como iglesia de Cristo, es un acto voluntario, una decisión que una persona toma voluntariamente. Yo fui bautizado cuando era bebé, pero déjenme decirle algo, en ese momento nadie me preguntó si me quería bautizar, simplemente me hicieron lo que tenían que hacer. Yo en ese momento era un bebé, no tenía voluntad, ni sabía lo que estaba pasando y ni siquiera recuerdo cómo fue ese momento. Pero cuando fui grande y alguien me contó del Evangelio de Jesucristo y lo creí, ahí permití que ese conocimiento en mi mente bajara a mi corazón y tomé una decisión. No quiero seguir igual. Quiero caminar con Dios, quiero que Dios sea parte de mi vida y quiero que Dios se agrade de lo que de quién soy y de lo que voy a ir haciendo. Fue un cambio muy grande, un cambio de 180 grados. Todo eso motivado e impulsado por una gran montaña, como decía Virginia hoy, que nos apareció en el momento de nuestro noviazgo. Una gran montaña que hoy tiene 34 años, pero gracias a Dios por esa gran montaña. Porque esa gran montaña nos llevó a un punto donde dijimos, acá hay que tomar una decisión. Estoy hablando de nuestra hija mayor, por las dudas, si alguien no me entendió, ¿verdad? Entonces, en ese punto dijimos, bien, necesitamos un cambio en nuestras vidas y si algo bueno va a salir de esto, solo es posible si Dios es parte de la ecuación, si Dios es parte de este camino, si Dios es parte de este proyecto. Y ahí entendimos el Evangelio, abrazamos la cruz, le dijimos a Cristo que sea el Señor y Salvador de nuestras vidas y decidimos dejar de ir en el camino por el que íbamos y empezar a ir
en el camino por el cual Dios quería que fuera. Ahora, esa decisión que nació en nuestro corazón tuvo una expresión hacia afuera. ¿Cuál fue esa expresión? Cuando levantamos la mano y le dijimos al pastor de la iglesia a la que íbamos, estamos prontos para bautizarnos. Estamos prontos para dar ese paso. Porque en el bautismo nosotros estamos diciéndole a las personas que estamos dispuestos a morir a una vida sin Dios, símbolo de cuando te meten abajo del agua, y que estamos dispuestos y queriendo y anhelando empezar una nueva vida con Él, símbolo de cuando te levantan y te sacan del agua. El bautismo es un símbolo de un cambio de vida, una decisión que tomamos en nuestro corazón, donde le expresamos al mundo algo que ya lo decidimos en nuestro interior. Ya no queremos vivir peleados con Dios, ya no queremos vivir enemistados con Dios, ya no queremos vivir en rebeldía con Dios, ahora queremos caminar juntos con Él. Y por eso fuimos al bautismo. Entonces, cuando vemos que este eunuco, este etíope, comprende que estas palabras hablan de Jesús, y sin duda este hombre debe haber puesto su confianza en Jesús, él expresa este deseo de su corazón, que va más allá de un rito. Esto no era un rito, esto era el deseo de un hombre que quería traer un cambio a su vida, que quería empezar a caminar detrás de Jesús, que quería empezar a seguir sus pasos, que quería ir por el camino que el Padre había trazado para que todos nos acercáramos a Él. Y amados, esa es la dimensión de la fe. Tener fe no es simplemente una poder decir de memoria 4 o 5 versículos o poder decir algo como explicando, bien, gloria a Dios si lograste entender con claridad lo que es el Evangelio, pero eso no es la fe de la que estamos hablando. Hay muchas personas que podrían estar en este momento acá diciendo, predicando más claro de lo que yo lo estoy haciendo, muchísimo más claro, pero no son personas en quien Dios esté. El conocimiento intelectual no significa nada. Es necesario que ese conocimiento intelectual empape nuestras vidas y traiga una convicción a nuestro corazón. No puedo seguir como antes, no puedo seguir por este camino de rebeldía contra el Señor. Ahora quiero humillarme e ir detrás de los pasos de Jesús. ¿Cómo expreso esto? A través del bautismo. Entonces, ¿qué es la dimensión completa de la fe? ¿Cómo podemos entender lo que significa esta fe que nos lleva a la salvación? Bien, empieza por aquí cuando lo entendemos, pero tiene que bajar hasta aquí para cambiar nuestro corazón. Y es ahí cuando podemos hablar de una fe que salva. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados. ¿Para qué? Para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Fueron resucitados para vivir una vida nueva. Esa es la fe que salva, que nos lleva a vivir de una manera intachable. No, obviamente que no, pero sí con esa convicción de empezar a vivir una vida nueva con Dios, agradándole a Él y siguiendo el ejemplo y los pasos de Jesús. Entonces, cuando miramos el ejemplo del etíope, si estás buscando a Dios, quiero decirte, lo podés encontrar. Pero el hecho de que te hayas despertado a la realidad de que todos tenemos un espíritu y que hay un Dios en el cielo, bien, no es suficiente. Está bien, es un comienzo, pero lo que necesitas es ir a Jesús. Decirle a Jesús que sea el Señor y Salvador de tus vidas. Y tener fe en Jesús es más que una capacidad intelectual, un entendimiento de nuestro intelectualismo. Es una decisión que tiene que nacer desde nuestro corazón. Abarca también nuestra voluntad y nos lleva a ese desafío, a vivir una nueva vida para Dios.
¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? Ahora, una tercera cosa que quiero dejarnos en este pasaje del libro de los Hechos. Es maravilloso tener la historia de la manera que la tenemos en este libro, porque para el etíope, ¿qué fue este momento? El etíope hizo lo que tenía que hacer, se subió a su carro, iba por el desierto ahí y de repente alguien se le para al lado. Para él era eso, no había más nada que eso. Podría haber pensado, ¿y este quién será? Capaz que iba caminando, va para el mismo lado y se me arrimó. Para Felipe, que estaba a cientos de kilómetros de donde este hombre iba con el carro, ignoraba completamente que había un etíope, eunuco, que iba en un carro leyendo el libro de Isaías, allá en el desierto, a cientos de kilómetros donde yo estoy. Él estaba ocupado en otra cosa, había un avivamiento en Samaria, había muchas personas convirtiéndose a la fe, no tenía ni idea, ni sabía que existía este hombre. Pero he aquí lo interesante de verlo de la manera que lo estamos viendo. Porque aunque los eventos pueden parecer eventos sueltos, y alguno podría decir, pero qué coincidencia, se encontraron. Lo que esta historia nos muestra es que hay un Dios que trabaja en las circunstancias, en los corazones, en los tiempos, y lleva todas las cosas hacia su propósito. No fue casualidad que apareciera Felipe al lado del carro. Dios le dijo que fuera. El Espíritu Santo le dijo, andate al desierto a tal camino. Y él salió, él no sabía ni a lo que iba. Ni sabía que había un hombre que iba en un carro leyendo al profeta Isaías. No tenía ni idea. Pero Dios guió todas las cosas. Dios guió a ese momento donde estos hombres se encuentran en una situación, en un lugar específico y que da pie nada más y nada menos para que Felipe pudiera hablarle de Jesús y esta persona entregara su vida a Cristo y diera el paso del bautismo por medio de la fe. No fue casualidad, no fue que iban los dos por el mismo camino. Dios preparó ese encuentro, Dios preparó la situación, Dios sabía que había un hombre que estaba inquieto espiritualmente, pero que necesitaba conocer la verdad de Cristo. Y Dios sabía que había un hombre a muchos otros kilómetros que entendía perfectamente cuál era esa verdad. Y lo que Dios hizo fue juntarlos. Amados, esto nos dice la forma que Dios trabaja. Nosotros, como iglesia de Jesús, estamos orando por la salvación de las personas. Estamos orando por la salvación de nuestra familia. Estamos orando por la salvación de nuestros amigos. Estamos orando por la salvación de las personas en Tacuarembó. Ahora, ¿ustedes creen que a esa oración Dios no está haciendo algo? ¿Podemos creer que Dios dice, bien, ya me has pedido tantas veces esto, vamos a cambiar el rollo, no tengo ganas de ocuparme de esto? ¿Podemos creer eso? ¿O podemos creer que Dios, en su infinita sabiduría y soberanía, está moviendo los hilos invisibles a nuestros ojos para que en el momento indicado se den las situaciones correctas para que la persona que necesita escuchar a Cristo conozca el mensaje de Jesús y de esa manera pueda quedar en la posición de tomar una decisión o no por él? Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios está haciendo su obra, atrayendo de una manera o de otra a las personas a que puedan escuchar el mensaje de Jesús. Y cuando digo atrayendo, no estoy hablando atrayéndolos a este lugar físico, sino que estoy hablando atrayéndolos a la iglesia, a vos, a mí, quienes ya conocemos el Evangelio de Jesús, quien ya hemos sido transformados por Jesús y quien fácilmente podemos decirle a esa persona, mirá, este es Jesús. Entonces tenemos que estar abiertos a esta realidad.
Tenemos que mirar con ojos espirituales. Tenemos que ampliar nuestro entendimiento y nuestra idea de cómo Dios obra en nuestra ciudad, en nuestro país y hasta lo último de la tierra. Y no caer en aquello de que, bueno, no veo que nada esté pasando, así que es imposible que haya personas que se estén convirtiendo en esta ciudad. La pregunta que te hago es, ¿por qué? Y que no lo veamos en nuestros ojos no significa que Dios no está trabajando. No significa que Dios no está trabajando en la vida de tu esposo, en la vida de tu hijo, en la vida de tu esposa, que Dios no está trabajando en la vida de las personas que están a tu alrededor, preparándolas para llevarlas a ese encuentro, a ese momento donde estén abiertas a escuchar el mensaje de Cristo y tal vez lo abracen, lo crean y de esa manera puedan ser adoptados y ser salvados. Dios está trabajando, Dios está obrando y nosotros, su iglesia, tenemos que mirar esta realidad desde los ojos de la fe. Amén. No podemos cansarnos de esperar, ni de clamar, ni de anhelar que las personas se conviertan y encuentren a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, por más que humanamente nos parezca imposible, porque hay algo que no estamos viendo. No estamos viendo el trabajo de Dios, no estamos viendo esa obra invisible del Señor que está preparando corazones, que está cambiando realidades, que está llevando personas a un punto y a un momento donde vos y yo nos vamos a cruzar con ellos y le vamos a poder hablar de Jesús y van a estar abiertos a escuchar y tal vez a tomar una decisión por él. Así que Dios obra sobrenaturalmente, hermano, pero también nos usa a nosotros. Entonces, no dejemos de tener la esperanza, la expectativa. Dios está trabajando. No dejemos de orar, no dejemos de creer que Dios de alguna manera va a hacer que ciertas personas puedan estar receptivas al mensaje de Cristo. Y no estemos nosotros cerrados a la posibilidad de que Dios nos haya elegido para que seamos nosotros esos voceros, esos mensajeros, esos embajadores de Jesús, que le digamos a alguien, Cristo es el camino. Dios preparó el corazón del etíope, Dios dirigió a Felipe, Dios preparó todas las cosas, amados. La conversión de las personas, sin duda que es un milagro divino, pero la proclamación del Evangelio, eso lo hacemos nosotros. Así que tengamos una visión amplia de cómo Dios prepara el terreno, el corazón de las personas. Seamos sensibles a la guía del Espíritu Santo. Pedirle al Señor que te guíe, pedirle al Señor que Él te lleve a esos puntos donde podés ser luz para alguien que está en oscuridad. Y aprovechemos cada oportunidad. Cuando Felipe subió a ese carro, Felipe no se detuvo a hablar de la historia del pueblo hebreo y los años en el desierto y las promesas. No, dice que partiendo de esa historia, su conversación fue ¿hacia dónde? Hacia Jesús. Ahí estaba el etíope leyendo Isaías y Felipe partiendo de ahí lo llevó a Jesús. Hagamos nosotros lo mismo. Llevemos a las personas a Cristo. Desde el punto donde están, llevémoslas a Jesús. Ni siquiera te digo que las lleves, que lleves la conversación hacia los beneficios de ser parte de la iglesia. No, llévalo a Jesús. Jesús es quien va a transformar su vida. Jesús es quien lo va a conectar con el Padre. Es Jesús quien va a cubrir su pecado y que va a hacer posible que sea adoptado como hijo de Dios. Es Jesús. Así que lo llevemos hacia Él. Quiero concluir en esta mañana porque realmente tenemos una idea de que con esto del ateísmo, de que en Uruguay las personas no quieren saber nada de Dios, no quieren saber nada de la iglesia. Bien, es cierto, hay mucha resistencia hacia la iglesia y hay mucha resistencia hacia Dios, pero
Pero no es cierto que las personas no estén en una búsqueda espiritual. Las personas están en una búsqueda espiritual. Son muy pocos los que no tienen esa capacidad de sensibilidad, de que hay un mundo espiritual y muchos buscan por caminos equivocados, por caminos que los perjudican más que los benefician, pero están en una búsqueda. Muchos buscan una respuesta. Pero vos y yo sabemos que esa respuesta, la respuesta que ellos están buscando, la respuesta que va a transformar sus vidas, la respuesta que va a hacer un cambio significativo en su presente y en su eternidad, es una sola. Vos y yo sabemos cuál es esa respuesta. Vos y yo sabemos que esa respuesta es Jesús. Lo que ellos necesitan, lo que ellos están buscando. Ese vacío que no logran llenar en ningún lugar, solo Jesús lo puede hacer. Entonces, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Permitámosle al Señor tenernos en cuenta en el trabajo que Él está haciendo a nuestro alrededor. Tal vez hay personas que vos de repente le estás hablando de Dios y te dan vuelta la cara. Pues si este no se va a convertir nunca. Pero basta con que el Señor haga algo en su vida donde le muestre que necesita a alguien mayor que Él, para que toda esa dureza y esa arrogancia y esa vanidad y ese orgullo se quiebre y aquella persona venga a vos para decir, necesito a Jesús en mi vida. Los hilos de Dios, la obra de Dios, es invisible para nuestros ojos. Conocemos muchos casos de personas que, y vos también las conocés, personas que duras, como roca, pero un día sucedió algo, un día los hilos se movieron y toda aquella dureza se quebró y apareció una persona desesperada por Jesús, a quien Jesús no rechazó. Entonces, nosotros como iglesia, amados, estemos atentos a lo que Dios está haciendo en nuestro alrededor. Hay veces que hay una persona que llega a tu casa, golpea, o te encontrás con un amigo o algo, y una palabra que surge, una expresión que se dice, a veces no es casualidad. Es alguien en quien Dios viene trabajando durante mucho tiempo, llevándola, preparándola para ese encuentro contigo. Y ahí está la oportunidad, ahí está el detonante, ahí está la puerta que se abre. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hablemos de Jesús. Estemos atentos a toda circunstancia y dámosle al Señor que nos dé esa capacidad de discernir los momentos y su obra invisible, la obra del Espíritu Santo. Y expliquémosle a las personas que lo que necesitan es a Jesús. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios sigue buscando a personas en los caminos desiertos de la vida y sigue enviándonos a nosotros para anunciar a Cristo. Por eso, preparémonos y no callemos. ¿Oramos? Te invito a que puedas meditar en esta palabra un segundo en tu corazón y entendiendo que es nuestra responsabilidad anunciar a Cristo. Y que hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan ir a Jesús. Pero que también es cierto que probablemente Dios esté trabajando en sus vidas, aunque yo no me dé cuenta. Así que en esta hora, desde esa perspectiva, pedirle al Señor sabiduría, sensibilidad, capacidad de ver más allá de lo natural y capacidad para estar preparado y preparada para anunciar a Cristo a todo el que lo necesite. Gracias, Dios. Te adoramos.
Gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu bondad. Y gracias, Señor, por esa obra invisible que estás haciendo en nuestra ciudad, en nuestra familia, con las personas que amamos, que conocemos, con las que compartimos el trabajo y el estudio. Gracias, Señor, porque tú estás moviendo los hilos invisibles, preparándolos, llevándolos, Señor, a ese punto donde estén abiertos a escuchar el Evangelio de Jesús. Señor, ruego que como iglesia nos ayudes a ser sensibles a tu obra en esta ciudad, que nos ayudes, Señor, a tener la fe suficiente para creer que tú estás obrando, que tú estás trabajando, que tú estás preparando los campos para la cosecha. Y ruego, Señor, que en cada encuentro que tengamos cada día, Señor, cuando nos encontremos con aquella persona, Señor, que llega a nosotros preparada para escuchar el Evangelio, Padre, ruego que el Espíritu Santo sea el que nos impulse, el que nos inquiete, el que ponga las palabras en nuestra boca y que podamos hablar de Jesús, que podamos llevar sus pensamientos hacia Cristo, que podamos llevar, Señor, su esperanza a Cristo, su expectativa a Jesucristo. Y te rogamos, Señor, que en el poder del Espíritu Santo Jesús glorifique su nombre, obrando un milagro de salvación y una transformación en la vida de esa persona. Padre, es maravilloso ver cómo un etíope en el desierto que te adoraba y que te buscaba no fue indiferente, no fue invisible para ti. Y cómo a pesar de las distancias y de lo que estaba sucediendo en Samaria, tú moviste a Felipe para que llevara el Evangelio a esa persona. Señor, sabemos que no hay personas invisibles a quien tú no estés llamando a esa reconciliación contigo. Por eso te ruego, Padre, que como iglesia nos ayudes a hacer lo mismo que hizo Felipe, a obedecerte y a ver las oportunidades y a hablar de Jesús a todo el que necesita escucharlo. Encomendamos esto en tus manos, Dios, y ruego que cada uno de nosotros, con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, pueda ver con ojos espirituales lo que estás tú haciendo en el hogar, en el trabajo, en el lugar de estudio, en el barrio, entre los amigos. Señor, ayúdanos a ser sensibles y dispuestos a anunciar a aquel que transformó nuestras vidas y que puede transformar la vida de todo el que pone su fe y su confianza en Él. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito a que podamos adorar juntos al Señor. Amados, la idea de este mensaje es que podamos salir de acá con la idea de que muchos buscan una respuesta, muchos están buscando una respuesta, pero solo el Evangelio se las puede dar. Solo Jesús puede darle la respuesta que las personas están buscando. Y Dios ha elegido a la iglesia para que sea la mensajera, la vocera de este mensaje de salvación. Vamos a adorar al Señor con lo que hemos apartado como ofrendas, una ofrenda de gratitud al Señor y voluntaria, nadie está obligado. Es algo que hacemos para adorar al Señor porque entendemos que de Él viene toda nuestra provisión. Padre, gracias por tu amor y ahora queremos presentarte lo que hemos apartado como una ofrenda de gratitud
Gracias porque tú eres nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro sustentador, porque eres tú quien nos da trabajo y nos da la sabiduría para administrar lo que nos vas dando. Ruego, Señor, que glorifiques a Cristo en la finanza de cada uno de nuestros hogares. Señor, que seas tú prosperando, bendiciendo. Señor, que seas quitando el temor hacia el futuro. Señor, y que en todo momento nos des esa paz de saber que estamos en tus manos. Gracias por tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén. Adoramos a Dios. ¿Querés hablar de los jóvenes? Los jóvenes. Sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando.